Bueno, pues ahora sí, sin más comerciales, vamos a iniciar lo que es la sesión de hoy. Hoy tenemos lo que es la parte de geografía física, es la última sección. En esta ocasión nos vamos a enfocar a dos contenidos muy interesantes. Por una parte es las regiones naturales, todo lo que conlleva, así como la clasificación de los climas, que suele ser también un temita que por ahí les llega a indigestar. Y la siguiente sección de la clase, pues nos vamos a poner un poco más apocalípticos y Greenpeace. ¿Sale? Porque vamos a hablar de algunos problemas ambientales, solamente que en esta ocasión, por mi formación y por la materia, le vamos a dar un toque más social. Sin embargo, ese tema y este son muy buenos porque se cruzan con lo que ven en biología, en química y hasta en física. Entonces ustedes deben de detectar también estos temas que están estudiando para interrelacionarlo con las otras materias y de este modo resulte más sencillo de aprender. Y entonces agarran un ofertón porque en vez de tener posibilidades de un acierto pueden llegar a tener 3 o varios. Así que ya saben, aquí todo cuenta, todo se relaciona y pues estos temas ejemplifican bien ese tipo de aprendizaje. Bueno, vamos a hablar del espacio en donde nos vamos a situar y es la biosfera. Ustedes recordarán que la biosfera es un sistema que va a abarcar el espacio geográfico en donde se desarrolla la vida. O sea que vamos a ver, digamos, que ese encuadre sería la primera parte de la atmósfera, ¿ok? Y como su raíz etimológica maneja, es el espacio en donde hay existencia de la vida, donde se desarrollan las regiones naturales, que involucra tanto la parte marítima como la parte terrestre. De esa sección nos vamos a enfocar a las regiones naturales. Vamos a empezar a hacer preguntitas. ¿Alguien de ustedes tiene una idea de lo que es una región natural? ¿Qué se compone? Es un lugar, bueno, se compone de factores bióticos y abióticos, ¿no? Ajá. Y pues supongo que es como donde hay abundancia de árboles, como de naturaleza en sí. Okidoki. Ñaca, 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 ñaca. Sí, pero tiene una particularidad. A ver, adivínenla. O bueno, ubíquenla. De hecho, es capciosa. Es la principal particularidad que tiene una región natural. Yo pensaría, no sé si estoy bien, A ver, Gerardo. que a lo mejor la interacción de todos estos elementos, ¿no? O sea, la interacción de la flora, la fauna, el clima, como lo pienso de una manera sistémica. Ok. Sí, esa es una, pero no es la principal particularidad de una región natural. Lo dice hasta en el nombre. Y pongo énfasis en eso porque si ustedes agarran la guía o el pruébate, muchas de esas preguntas van en esa línea, en ser un tanto capciosas. Así es que pónganle un poquito más de pulcritud a su análisis y seguramente van a descubrir la respuesta. Es como más específico, ¿no? O sea, se encuentra, pues valga la redundancia, en cierta región y por esta razón, pues tiene ciertas características como podría ser la tundra
o la estepa o algo. No, esa no es la principal, sí, son particularidades, pero no es la principal, no es la que las hacen tener ese estatus. Regiones ¿Se puede decir naturales. Ajá, sí, adelante, adelante. que son de la misma especie? No sé. No, 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 no. Se rinden. Analicen el término, región natural. Porque todo lo que ustedes me han comentado, sí, tienen que ver, pero no es lo que distingue principalmente a las regiones naturales. El jardín de mi casa es una región natural. Bueno, en realidad no tengo jardín, está como a 12 ¿El edificios. clima? No. ¿Se rinden? Por aquí alguien me habló al chat, vamos a ver si sí le cacharon. No tanto, Jocelyn, no tanto. Ahí les va otra pregunta. ¿Puedo considerar el jardín que está a 2 edificios de mi casa como una región natural? Ahí pueden encontrar la clave. ¿Tiene que ver A ver, con venga, el Gerardo. espacio entonces? No, ¿Tiene que ver con el espacio que abarca? O no, sea, tiene que, ¿no? no, tiene que ver con el factor humano. Ahí ya casi les estoy soltando la respuesta. No, Itzel, tu gato no debe de darte la respuesta. Él no va a estar contigo en el examen. Un espacio que el humano no ha, no ha intervenido en él o no lo ha modificado. Exactamente, exactamente. Sí, justo es eso. Eso les dije, estaba bien capciosa. Le llamábamos a las regiones naturales a aquellos espacios o lugares que tienen un estado de tiempo definido. El estado de tiempo es lo que comúnmente llamamos como clima, así como una flora y una fauna particulares. Aquí también involucra el relieve, pero la principal distinción de las regiones naturales es que no han sido transformadas de forma radical por el hombre. Por eso el jardín que está a 3 edificios de mi casa no es una región natural, porque es algo creado por el ser humano, de alguna forma. Otro tanto sucede con el bosque de Chapultepec, con el bosque de Tlalpan, que es muy distinto. Bueno, perdón por ser geocéntrico, traten de aplicar esos ejemplos a sus lugares de donde residen, que es muy diferente al bosque de Chapultepec. ¿Sale? El bosque de Chapultepec y el Pedregal de San Ángel o la zona alta de la Jusco son muy diferentes. En el caso de la zona alta de la Jusco y de la reserva que está en San Ángel, son regiones naturales porque no han sido intervenidas por el hombre. Se les ha acercado, se les ha delimitado, definitivamente, pero no ha habido una incidencia radical. ¿Sale? Cosa que, por ejemplo, en el bosque de Chapultepec, sí, las especies de los árboles que están ahí no florecieron de forma nativa. Digamos que el bosque de Chapultepec es un mega jardinzote. ¿Sale? Otro tanto sucede con el bosque de Tlalpan, con el de Aragón, cualquiera que se les ocurra. ¿Sale? Entonces, esa es la principal distinción. Ahora, cabe señalar que algunas sociedades humanas se han sabido adaptar a este medio y no han hecho transformaciones de forma extrema o radical. Piensen en las comunidades originarias que viven en el Amazonas, en África, en las selvas de Asia. Son gente que habita ahí, pero que de alguna manera respetó y se adaptó a las particularidades de su ambiente. ¿Sale? Lo que, por ejemplo, no sucede en entornos como la Ciudad de México, donde esos espacios están en constante transformación por la mano del hombre. ¿Sale? ¿Dudas respecto a estas regiones naturales?
¿No? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Ok. Bueno. Ahora, hay algunos factores que definen a las regiones naturales. Ahí me equivoqué en la clasificación. Ahí involucran lo que es el relieve, la vegetación, la altitud y la latitud. ¿Sale? No, mentira, sí. Esas son, digamos, los rubros en los que podemos clasificarlos. Ahí yo me confundí. Podemos clasificarlas por el relieve. Pongamos el caso que hay regiones que son valles, montañas, mesetas, llanuras, depresiones. O sea, ahí se ponderamos el elemento del relieve. También viene la vegetación. A eso se le conoce como fitogeográfica, que si son matorrales, que si es una zona de pasto, que si es una zona de bosques de coníferas mixtos, pinos o selvas tropicales húmedas, ¿vale? El clima, que es donde vamos a profundizar un poquito más, que si es clima templado, frío, polar, desértico, seco y tropical. Ahí vamos a ver un poquito más a copa. La altitud y la latitud pues tienen que ver mucho con lo que es el relieve. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, No, profe. perfecto. Ahora vamos a ver las principales regiones naturales. La primera de ellas es la sabana. Las sabanas van a ser llanuras con climas tropicales en las que van a predominar las gramíneas, por ejemplo el trigo. Van a estar salpicadas por uno que otro árbol, arbusto o matorral, y van a tener épocas en donde van a presentar un clima seco. Tenemos sabanas, por ejemplo, en la parte central de Asia, de África, el sur de Asia, no mentira, ¿sí? Hay unas zonas del sur de Asia que tienen sabanas, y en América, por ejemplo, está esta parte de lo que son las pampas argentinas, la parte norte de Argentina, donde también ahí coincide un poco con Brasil, Uruguay y Paraguay, esos espacios abiertos. Y entre la fauna y flora que podemos habitar, vamos a centrarnos en África, que son las más características: guepardos, leones, hienas, búfalos, cebras, mandriles, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tengan una idea de esto, piensen en el Rey León. Todos son niños Disney, ¿verdad? ¿Sí? Pues ahí tienen el Rey León. El Rey León es un buen ejemplo de las sabanas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. No, profe. Ok, gracias. Luego nos vamos con los bosques. Los bosques están mayoritariamente enclavados en climas templados o fríos. Van a ser áreas densamente pobladas por árboles que, como les digo, se van a situar en las latitudes templadas del planeta. Por ejemplo, el centro de México. Toda esta parte central que va desde la frontera de Puebla con Veracruz, yéndonos todo el altiplano, Estado de México, algunas zonas de Hidalgo, de Querétaro. Por supuesto que la Ciudad de México tenía amplias zonas boscosas, y de ahí en el estado hasta, por ejemplo, Michoacán. ¿Ok? Van a extenderse, además de la geografía que les acabo de decir, por lo que es Europa Central y del Norte, Asia Central, Siberia y el norte de América. ¿Ok? O sea que también vamos a tener bosques, por ejemplo, en California, y un poco más al norte, algunas zonas de Canadá van a estar salpicadas de bosques, a pesar de que son climas fríos. ¿Vale? Entre la fauna que vamos a ver ahí, pues están venados, en algunos casos osos, ardillas. ¿Qué más se les ocurre que pudiera habitar? Lobos. ¿Qué otros animales pudiéramos encontrar en los bosques?
¿Cuál se les ocurre? Quizá por aquí tenemos gente que habita en una región así. Sobre todo si viven en las partes altas de la ciudad, el Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan, algunas montañas de Xochimilco, Milpalta también tiene bosques, la parte sur de Tláhuac, Álvaro Obregón también en la parte norte, Coajimalpa, es más, ahí se ve bien bonito. La Marquesa es un bosque en sí, en donde no lo vemos muy frecuente, de hecho ya no lo vemos, es en el norte y en el oriente. Es muy raro ver áreas boscosas en el oriente y en el norte de la ciudad. ¿Vale? ¿Quién de aquí anda viviendo en zonas boscosas? Además, características, hace mucho frío en las noches. ¿No les ha tocado esa región? Sí, en Milpalta hace mucho frío, siempre. Ah, pues tú eres de Milpalta, sí es cierto. ¿De qué pueblo me dijiste que eras? No, no soy de Milpalta. Ah, No ¿vives soy de ahí? Milpalta, soy de San Juan. No, vivo en Tláhuac. Ah, eres de Tláhuac. ¿De qué Ujú. parte de Tláhuac? De San Juan Ixtayopan, ya colinda casi con Milpalta. Ah, pues por ahí, hasta donde yo Por recuerdo, sí tiene Tecomitl. zonas Ujú. boscosas. Esa parte de Tláhuac sí tiene Mm, bosque. más que nada es como zonas de siembra, no son boscosas. Ah, ok. Ah, pues sí, de ahí de hecho está la Feria del Maíz, ¿no? Una feria del maíz Ajá, en la del elote. Ixtayopan. La del elote, sí, cierto. Sí tienes razón. Y más para hacia el sur, hacia Milpalta, es en donde ves los bosques. Sí, cierto, tienes Ujú. razón. Tienes toda la razón. Bueno, ahí lo ven, ¿sale y vale? En algunos casos, pues también en esos bosques habitan los osos. Y bueno, vamos a vincular esto con algunas películas que ustedes seguramente han visto. ¿Qué películas están ambientadas en los bosques? Hay un montón de ejemplos. ¿Tierra de osos? Tierra de osos. Fíjate que no, aunque sí hay bosques, pero ahí el clima es taiga. Esa es la taiga. Y su distinción es que mayoritariamente es clima frío con presencia de nieve, pero hay ambientes boscosos ahí, pero esa es taiga. Y el bosque en sí está en climas templados. A ver, otro ejemplo. Vamos, yo les voy a dar uno. Robin Hood, que por cierto es una de mis películas preferidas. Sobre todo la versión de los años 90 con Ken Costner. Pero en cualquier película de Robin Hood está el bosque de por medio. Ah, jabalís también. Mm, ¿Cuál otra? ¿Qué otra película? Vamos, sí se la sabe. Y si son chicos Disney, pues con mayor razón. Les voy a dar la pista de otra. Como protagonista es una mujer muy bella que tiene problemas con una hechicera. Ah, bueno, ¿Blancanieves? Blancanieves. No pensaba en ese ejemplo, pero sí, Blancanieves. Hay otra. La chica es rubia, la protagonista es rubia. Y por lo menos en La Bella La Bella Durmiente. La Durmiente. Bella Durmiente, exactamente. Ahí son espacios boscosos, tanto con Blancanieves como con la Bella Durmiente. ¿Vale? ¿Dudas respecto a los bosques? ¿No? Bueno. Ahora va el desierto. El desierto es un lugar en donde hay poca lluvia
La mayoría de los desiertos son calientes, pero algunos son fríos, sobre todo en las partes más boreales, es decir, más al norte. Algunos dicen incluso que la Antártida es un desierto blanco por los hielos perpetuos, aunque bueno, eso ya más bien es polar. ¿Ok? Son condiciones de vida muy, muy duras, pero tenemos algunas especies de vegetación y de animales que se adecuaron a este clima. Cuéntenme cuáles. Si vieron Django, ahí aparece. ¿Qué especies podemos encontrar en los desiertos? Los reptiles. Ajá, tenemos reptiles, muy bien. También por ahí hay aves de rapiña, específicamente águilas, buitres llegan a aparecer por ahí. Tenemos dromedarios, pequeños mamíferos, ratones, serpientes, Alacranes también, ¿no? alacranes, claro. Fíjate que me hiciste Donde acordar. los alacranes, Ajá, ¿ah? sí, no, adelante, adelante. No, que son de como muy específicos de los climas desérticos, los alacranes. Sí, exactamente. Hay una vastedad de insectos Ajá. ahí habitando. Y bueno, como aparece en el mapa, aquí tenemos las principales zonas desérticas del país, perdón, del mundo. Por acá estaría el Ecuador, entonces donde en algunas latitudes serían climas templados, en otros tenemos desiertos. Este es el desierto más duro que hay en el planeta, el desierto del Gobi, Groenlandia. Y si no te encuentras nada. Otro desierto muy, muy difícil es el que se localiza aquí. Que por cierto, casi se engulle el ejército de Alejandro Magno cuando se venía de regreso a la India. Al tipo se le ocurrió atravesar esta zona y bueno, le fue peor que si hubiera batallado con cualquier otro ejército. También es muy característico el desierto del Sahara. De hecho es el más famoso, que está en esta zona. ¿Vale? En México tenemos climas secos al norte del valle y algunas zonas de Hidalgo y Querétaro que presentan esas circunstancias, pero desiertos como tales en el norte. Chihuahua, por ejemplo, ciertas zonas de Sonora, Baja California, Coahuila. De hecho, en Coahuila hay un museo que se llama Museo del Desierto. Y bueno, eso también nos está indicando que México tiene un montón de regiones naturales. ¿Vale? Ahora, ¿qué película se ambienta en un desierto? La de Rango. Rango, bien, 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 correcto. ¿Y cuál otra? Hay una más famosa. Si fueron chicos Disney, la van Aladín. exactamente, Aladdin. Aladdin. Que no está mal la versión live action, pero yo prefiero la clásica. Y el doblaje está tremendo. Sí, Aladdin. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vamos a la que sigue. A la tundra. La tundra es un área con temperaturas frías y temporadas cortas. La vegetación en la tundra se va a limitar a unos pocos arbustos, gramíneas y musgos. La liebre blanca, el oso polar, el zorro ártico, los renos, los caribúes, van a ser parte de la fauna característica del lugar. Y si tenemos tundras que dan con la costa, pues también ahí aparecen algunas especies de ballenas. ¿Sale? ¿En dónde localizamos esta tundra? ¿Dónde las tenemos? Por ejemplo, así como ya cerca de los polos, ¿no? Como por Canadá.
Ya son Exactamente, como regiones más. exactamente, en las zonas boreales. En las zonas boreales están las regiones de la tundra. O sea, el norte de Europa, por ejemplo. Tenemos la parte también de Siberia, el norte de Canadá. Algunas regiones de Estados Unidos también llegan a tener este clima. Y nos vamos hacia el sur. Sobre todo en la parte de Argentina y Chile, ahí también tenemos tundras. Y sí, tienen toda la razón. Esto coincide con el área polar del mundo. ¿Vale? Y luego nos vamos a las praderas. Las praderas son llanuras donde predominan las hierbas. Se van a encontrar en todos los continentes excepto en Antártida. Los perritos de la pradera, lechuzas, zorros y patos son representantes de su principal fauna. La diferencia, por ejemplo, con las sabanas es que las sabanas son llanuras de climas secos y las praderas son llanuras de climas templados. Ahí podemos citar, por ejemplo, los grandes llanos que están en Estados Unidos, la, algunas regiones de las pampas. ¿Dónde más podríamos tener esto? No, creo que ahí, básicamente. Y cuéntenme, ¿dónde qué película se ambienta en las praderas? Esa está un poquito más difícil, pero sí existe. ¿Podría ser en Pocahontas? Pocahontas. No, fíjate. Fíjate que ahí no. Pocahontas es más de ambientes boscosos. Hay dos ejemplos que se me vinieron a la mente. Bueno, en realidad tengo tres. Una es de una película no tan conocida. Dos son de dibujos animados. Si son fans de los dibujos animados, ahí las van a tener. ¿No la adivinan? Les voy a dar un tip. Una de ellas está protagonizada por nada más y nada menos un animal que nos da leche. Vacas vaqueras. Eso, esa es una. Y la otra está protagonizada por un caballo. Y es animada, está muy bonita. De hecho, no sé si en el final matan al protagonista. ¿No es la de Indomable? No. Empieza con ese. Spirit. Spirit. Algo así, ¿no? Spirit. Spirit. Efectivamente. ¿Sale? Entonces, esas son las películas que están ambientadas en las praderas. Les digo la que yo, la que también me sé, es Danza con Lobos, que es una peli protagonizada por Kevin Costner. Y bueno, ahí también están en las praderas.
Es un peliculón, dura 3 horas, pero es un peliculón, se los recomiendo mucho. ¿Va? ¿Dudas con las praderas? No. Okidoki. Ahora nos vamos con la selva. La selva es un bosque tropical donde hay un número importante de árboles altos y plantas que crecen muy juntos. En cuanto a los hábitats, estos son de los más ricos del planeta. Me refiero a diversidad de vida. ¿Sale? Son regiones naturales que están cercanas al Ecuador. Así que cuéntenme qué tipo de animales y vegetales pudiéramos encontrar en la selva. ¿Y qué películas estarían ambientadas en este lugar? El libro de la selva. Ah, Tarzán. perfecto. Tarzán, muy bien. ¿Y qué animales pudiéramos encontrar? Apocalipto. La de Avatar también sería como una selva, ¿no? No, fíjate, es más como una llanura, una pradera. Es más de pastos. No, Avatar, fíjate que ahí sí no. Tendría que verla para ver qué tan selvático es. Pero de ley, el libro de la selva, Tarzán, Anaconda, muy, muy exagerada esa película, pero también está ambientada las tres en selvas. Perdón. Y ahora vámonos con las especies de animales que pudiéramos encontrar. El jaguar. El jaguar, claro. Jaguar es- Ah, pues estamos en tus terrenos, Gera. Chiapas es muy sí, la selvático. selva. La tarahumara, la selva toda. No, tarahumara. No, no, Sí, los tarahumaras. ya te me fuiste hasta Chihuahua. Y ellos más Es bien viven en Chihuahua. las Perdón, montañas. los tarahumaras son los, ¿cómo se llaman? Tojolabales, los mayas, No, no. tzotziles, Ahorita que tzetzales. digo, no. Es que hay unos también así que empiezan con T, pero ahorita me acuerdo. Pero sí, ahí en Chiapas está lleno de selva. Sí, son tojolabales. No, ahorita te digo. Bueno, y también un montón de insectos. Arañas, hormigas. México tiene bastantes selvas, ¿eh? No solamente es en Chiapas, también en Tabasco, Veracruz, incluso algunas regiones de Morelos, la parte sur, tiene ese clima guerrero. Me parece que también Oaxaca, pedacito ahí de Michoacán, ¿no? Pues, en México es medio selvático. ¿Sale? Cocodrilos, caimanes. Y de ahí nos vamos a las estepas, que son espacios de climas muy extremosos en los cuales hace mucho frío o mucho calor. Se van a caracterizar por una vegetación herbácea, matorrales, hierbas bajas y sus propias precipitaciones anuales. O sea que llueve muy poco, pero es seguro. ¿Sale? Las estepas las vamos a encontrar, por ejemplo, en Rusia, en el Tíbet, en donde más, Turquía. um, y bueno, ahí también entran, por ejemplo, los camellos, las águilas, algunas especies de felinos también. Bueno, algunos más del desierto. En fin, es una región, el Jack, voy al mesclero, ¿vale? Son regiones muy difíciles. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
¿no? Ok. No, profe, Los ninguna. demás, ¿cómo vamos? ¿Cansadas? ¿Cansados? ¿Interesados? Ahora, sobre esta cuestión de las regiones naturales, en el examen viene de 3 maneras. La clásica, que es la ubicación geográfica. Por ejemplo, la selva del Amazonas se extiende por, y les ponen los países. Brasil, Venezuela, Ecuador, ta, 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 ta. La segunda implica, de hecho son 2 nada más, por fauna y por flora. O sea, son preguntas que si llegan a venir están muy, muy sencillas. Ah, sí, hay una tercera que casi no sucede, pero no está de más en que la chequen. Y perdón, es por actividad económica o recursos naturales. Región natural de donde se extrae tal cosa. Y les ponen selva, pradera. Es región natural o actividad económica, puede venir así. Pero de cierto modo es bastante sencillo. Y como les decía, esto que acabamos de ver en geografía, pueden vincularlo con lo que están estudiando en biología. ¿Sale? Es bastante fácil aquí de vincular. Y si lo hacen, pues van a tener 2 pájaros de un tiro. Ahora, otra manera de clasificar estas regiones naturales es a partir del clima. Y aquí tenemos a Köppen. Köppen se le ocurrió una clasificación que va a consistir en identificar al clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones que las caracterizan. Y él va a encontrar 5 grandes bloques, partiendo desde el Ecuador. Las zonas cercanas al Ecuador van a ser de clima tropical húmedo, o sea, me refiero a esta parte. Y va a tener como característica, o perdón, como letra de identificación la A. Al clima tropical se le va a caracterizar por una temperatura media mensual del mes más frío mayor a 18 grados. Luego, arribita de ellos, tenemos la zona templada. La zona templada va a tener la letra C. ¿Sale? Y estamos hablando de temperaturas que van desde los 3 grados y los 18 grados. Y arriba de las templadas tenemos las secas. El clima seco va a tener una consideración media de menos 3 grados. O sea, va a haber muy poca lluvia. Luego tenemos el clima frío subártico, que va a tener una temperatura media de 3 grados y la más baja, perdón, de 3 grados y la más alta a 10. Esto sería por acá. Y luego por último en la E tenemos la polar, en los extremos. Y ahí estamos hablando que la temperatura del mes más cálido es menor a 10 grados. O sea que hace un chorro de calor. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Así es que son estos 5 grupos. Cuando ustedes vean el símbolo A, ya les está indicando que es clima tropical. El B, seco. El C, templado. El D, frío. Y el E, polar. De entrada, eso ya les está indicando una característica general y eso ya les lleva a tener una idea más clara de los posibles ejemplos de fauna y flora que vayan a ver. Pero como es muy general, al Köppen se le va a ocurrir meter otras letritas que van en relación a la precipitación. Y como aparece aquí, cada letra pequeña va hacia un bloque específico, lo cual va a derivar en un subclima. ¿Sale? Aquí se lo están indicando bien fácil. O sea que el clima BS
es para climas secos, el W mayúscula también para climas secos, el F, que significa húmedo sin estación seca, ya les están indicando para qué subclimas, el M, que es húmedo, igual para clima cálido únicamente, el W indica que el sol está en posición baja y el S está en posición alta. Y aquí vienen, de hecho en el tabla anterior, les voy a pasar esta presentación, ya les están indicando cuáles son las subclases, cuál es la combinación. Así es que si aparece que les digan cuál es el clima que pertenece a CF, ¿no? Vamos a agarrar esta, CF. Según esta lectura, es que estamos en climas templados con estaciones húmedas todo el año. Eso significa CF. Climas templados con estación seca. ¿Sale? Si nos vamos, por ejemplo, por ahí la W, si nos aparece la W pequeña, igual con la C, nos está indicando que son climas templados con la estación más cerca en invierno. ¿Sale? Así es que las letras chiquitas o la segunda letra mayúscula ya nos están dando el apellido. La primera letra nos está dando el nombre. A es A, entonces es clima tropical. Y si viene acompañada de una letra chirris, por ejemplo la W, AW, estamos hablando que es clima de sabana tropical. O sea, clima cálido con una estación seca en invierno. Eso me recuerda un poquito al Rey León. ¿Vale? Para que lo puedan visualizar en el mundo, así está más o menos clasificado. Teniendo en consideración qué significa las letras mayúsculas y las letras pequeñas, ya tenemos una idea de la región climática que se nos está indicando y de ahí podemos saltar a los recursos naturales que podemos encontrar o en su defecto las actividades económicas que se pueden desarrollar. Está muy sencillo, está muy muy sencillo. Claro. Espérenme. Ok. Mi compu se está volviendo loca, loca, loca. Ahí está. Dispensen la locura. ¿Listos? ¿Lista, Jazmín? Sí. Ok. ¿Alguna duda con Copen? Bueno, si ustedes checan la guía que les pasé, tienen esta clasificación y tienen este mapita. Solamente que se ve mejor. Y reitero, con esto ya van a tener una mayor claridad en cuanto a la pregunta. Son bien fáciles de aprenderse los simbolitos y las denominaciones. Acuérdense, letra mayúscula nos dice el clima general y la letra minúscula las especificaciones, que tiene que ver con cuál es el mes más lluvioso, el mes más frío, en qué época cae el invierno. ¿Sale? Letra mayúscula nombre, letra minúscula apellido. Las relaciono y pues eso ya me va a dar una idea. Así es que si por ahí viene, lo voy a poner en el chat, un ejemplo que diga más o menos así.
Y aparecería... Bien. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Miran con atención y díganme cuál sería la respuesta correcta. Ok. Ok. ¿Alguien más? Sí, están en lo correcto. Es el clima B. Perdón, el clima B. La respuesta B. ¿Sale? El pecarí. El pecarí es un animal característico de los climas tropicales. ¿Sale? Y pues bueno, preguntas de este modo van a aparecer. Quizás también, reitero, tiene que ver con países. Tiene una sobre esto, pero con lo que acabamos de ver está más sencillo. Y les invito a que refuercen con la parte de biología este tema. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. No, profe. No, profe. Perfecto. Perfecto. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente. Genero la otra. ¿No les ha llegado ningún correo de la UNAM? ¿No? Bueno, hay que tener paciencia. Ponerse buzos, pero ser pacientes. Como les decía, si bien nos va, yo creo que en un mes pudiera hacer el examen, pero siempre y cuando considerando cómo nos iría con la pandemia. Acuérdense que el aplazamiento del concurso se debe a que estamos en código rojo, entonces es un problema, es un problema. Tengan mucha, mucha paciencia. Mientras, pues a prepararnos. Para cuando lleguen las fechas, ya nada más es un repaso y esperar a que las cosas se den y tener los resultados que nos merecemos. ¿Vale? Confírmenlo, por favor, si se ve bien. Sí, ya se ve, profe. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a la parte Greenpeace de la clase. Vamos a ver lo que son los recursos naturales y los problemas ambientales. Y aquí, queridísimo amado público, cuéntenme
¿Qué entienden por recurso natural? ¿Cómo podrían definir este Son, término? Ajá. son elementos de la naturaleza que contribuyen como al desarrollo y al bienestar del ser humano, ¿no? Sí, muy bien. Y tenemos una particularidad. Una, satisfacen sus necesidades materiales, diría Marx, o sea, tienen un valor económico. Y la otra, se encuentran de forma natural en el planeta. También nos llegan a llamar materias primas, aunque ese término involucra más cosas. ¿Va? Es un término muy, muy fácil. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a los recursos naturales? No, En renovables y no renovables. Ajá, y falta uno. Los inagotables o los de transición. ¿Cuáles son Exactamente, autosustentables? exactamente, exactamente. Muy bien, muy, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos va a ayudar o por qué los clasificamos así? Bien, esa clasificación responde a dos elementos, la cantidad existente y su permanencia. ¿Sale? O mejor dicho, el tiempo que tarda en renovarse. Está en lo correcto. Así es que un recurso natural, por ejemplo, perdón, un recurso renovable, por ejemplo, es un recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. O sea que con un poquito de paciencia y cuidado, no perdemos estos recursos naturales, ¿sale? Como por ejemplo, aquí incluimos a la fauna y flora. Cuando hablamos de fauna, además de ser una de las madrinas de la Bella Durmiente, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué hacemos de a los, referencia anim- con la fauna? A los animales, muy los bien. animales. ¿Y la La flora? región. Exacto, Las exacto. plantas. La La vegetación. vegetación que hay en el lugar. Y entonces, ¿por qué tenemos extinción de especies animales y vegetales si aparentemente su proceso de renovación es rápido? ¿Qué está pasando ahí? Pues ¿Por qué los puede, agotamos? Ujú. ¿Y por qué los agotamos? bueno, yo Dígame. siento que también como eh, tiene que ver el calentamiento global, los desfases de las estaciones del año y bueno, eso afecta a que las especies o de flora y fauna pues estén en peligro de extinción. Aparte de la caza de los cazadores y pues la misma cadena alimenticia que que algunos, bueno, que los seres vivos tienen, ¿no? Exactamente, o sea que ahí tenemos dos cuestiones muy importantes. Número uno, la sobreexplotación y la otra es nada más y nada menos que la destrucción de sus hábitats. Por eso nos estamos quedando sin animalitos y sin plantitas. ¿Vale? Ahora, un recurso no renovable es un bien que no se puede producir o regenerar a una escala que pueda sostener una tasa de consumo alto.
Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Como muestra en lo anterior, pues vamos a tener los minerales, la fertilidad del suelo, los combustibles y la energía nuclear. O sea que ahí tenemos algunos ejemplos y son los que más contaminan. Okidoki. Y por último, los inagotables, que son recursos cuya cantidad no se agota ni se agotaría por mucho que el ser humano los explotase en mayor o menor medida. Ejemplos: El aire. el aire, más bien el viento, fíjate. La radiación solar, La radiación solar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchos. Ya vimos un par de ellos. ¿Qué onda con las aguas oceánicas, chicas? Gerard. ¿Las qué? Las aguas oceánicas. Ahí encontramos recursos inagotables. Mm, mm, Piénsenle. Me quedé pensando por ejemplo, en el agua, pero eso creo que sí se puede agotar, ¿no? Depende de a qué agua te refieras. Las Pero aguas, ¿no? Ya los escucho. ¿Las aguas del mar no se agotan? Las aguas oceánicas no se agotan y su fuerza motriz es un recurso inagotable. Cosa muy distinta al agua dulce, ahí tenemos el problema porque es una cantidad muy pequeña y no se regenera. O es muy caro. También tenemos la energía geotérmica. Esta es una energía que produce la misma Tierra. La fuerza de las mareas, la gravedad. Y creo que ya. ¿Sale? Ah, me faltó uno. Que es, eh, pues sí, bastante socorrido. A ver si le cachan. Les voy a dar una pista. Es de los seres humanos. Es un recurso inconmensurable. ¿No le atinan? Va a sonar muy sarcástico, pero me cae que sí es un recurso inagotable. La estupidez humana. Eso es lo que nos está llevando a la destrucción. Niévenmelo si no es inmesurable ese recurso. Chequen el consumismo. Cualquier tontería, ya lo quiero comprar, no importa que me endeude. Está feo. Está feo.
¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ahora vámonos a la parte apocalíptica. Los problemas ambientales. Podemos definir a los problemas ambientales como una serie de cambios que van a transformar el medio. Estos pueden provenir directamente de la naturaleza, o sea que hay una, podríamos denominar contaminación natural, o sea, cuando se incendia un bosque de forma, valga la redundancia, natural, pues no, no se pone, no hay filtros, ay, no es tanto humo cuando erupciona un volcán, no son parte de los cataclismos naturales de la naturaleza, pero es muy distinto a aquellas transformaciones que el hombre produce a través de su acción. ¿Sale? Y esto involucra intervenir los ciclos naturales generando un daño que finalmente se vuelve contra el mismo medio. ¿Ok? Y eso deja una serie de problemas que a continuación vamos a ver. Uno de los más peligrosos es el calentamiento global. El calentamiento global va a definirse como el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Es un aspecto primordial del cambio climático demostrado por la medición directa de la temperatura y de varios efectos de calentamiento. O sea que de este fenómeno se desprenden otros problemas igual de complicados como lo es el cambio climático, por ejemplo, la inundación de las costas, la disminución de los casquetes polares, en fin, les dije que me iba a poner apocalíptico. ¿Y por qué se genera esto? ¿Cuál es el origen de todo esto? Sí hay un calentamiento global natural, pero es cada determinado tiempo, o sea, cada 25 mil años, pero el que estamos viviendo, al que me refiero, pues es producto de la acción del hombre. ¿Sale? Así es que, ¿cuál sería su origen? Serían como los gases de efecto invernadero. Ajá, ¿y qué es lo que lo produce? Pues bueno, hasta donde yo sé, los gases de efecto invernadero, bueno, suben a la atmósfera y hacen como Ujú. una especie de nata. Y, o sea, los rayos del sol llegan a entrar, pero ya no pueden salir por la natita que se formó. Entonces eso hace que el planeta se sobrecaliente. ¿Y el origen de todo esto? ¿Cuál va a Es ser? la ganadería, ¿no? La principal. Exactamente, la actividad industrial humana. Así que la contaminación va a ser la causa del calentamiento global. Su origen lo tenemos con la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. Si bien anteriormente hubo destrucción del medio ambiente y cambios bastante drásticos, estos no fueron generalizados hasta que llegó la revolución industrial. Y se va a hacer mucho más grave cuando llega el capitalismo global y el neoliberalismo con toda su lógica de consumo. Eso va a exigir una mayor cantidad de recursos naturales y hasta humanos, lo cual va a incidir en que esto aparezca con más fuerza. ¿Ok? Vean cómo se ha transformado el mundo en los últimos 50 años y está brutal. Bueno, 45. Está brutal. Y vean todo lo que genera. Reitero, aquí por ejemplo puedan ver lo que ustedes están estudiando en biología, seguramente esto también lo ven en esa materia, e incluso aquí pueden jalar cosas de química y de física, los cambios de estado de la materia, los tipos de reacciones químicas que generan esto, que si es exotérmica, endotérmica, y bueno, ya de ahí
más cosas que ustedes ven. Entonces eso les va a llevar a mirar un tema desde diferentes ópticas y si lo conectan, ya la hicieron. Si se dieron cuenta en este rollo del calentamiento global, cité conocimientos de 3 materias. Historia, en tanto que les dije por qué y bajo qué causas. Química, este rollo de las... No, son 4. Química, con este rollo de las ecuaciones entre los componentes, cosas, las reacciones químicas. Tenemos física, por los cambios estados en la materia. Ahí pueden ver, por ejemplo, lo que ven en teoría con energía cinética, energía potencial y bueno, demás cosas. Y por supuesto que biología. ¿Sale? Entonces, este tema es un 2 por 1. Una de las consecuencias del calentamiento global va a ser el cambio climático, que no es otra cosa que la modificación del clima atribuido directa o indirectamente por la actividad humana, lo cual va a provocar una alteración a la variabilidad natural del clima que puede observarse en los diferentes periodos. Y bueno, quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, lo padecemos constantemente, está pero gachísimo esto. Piensen en un día normal en la city. No sé si les ha pasado de que en la mañana hace mucho frío. Pues creo que hoy pasó. A mediodía un calor del demonio. Y máquinas. Luego llueve. Y luego otra vez el frío. Y bueno, ¿qué les puedo contar al respecto? Por eso quienes estamos en la ciudad, agarramos todo. Y uno no sabe qué ponerse. Si los tenis, las botas, y además llevarse un suéter, no llevarse un suéter. Y está genial. No, más bien está muy difícil. ¿Sale? ¿Dudas respecto al cambio climático? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, algunas consecuencias. Este va a ser el mundo en el 2030. Si no cambiamos nuestra lógica de consumo y el actual modo de producción. Para el caso de América Latina, la cosa va a estar más canija porque, de acuerdo con el aumento de las temperaturas, vamos a ver una mayor desertificación de las tierras, lo cual implica una baja en la producción agrícola. En este sentido, nuestro país es vulnerable, además es frágil por el aumento del nivel del mar. Va a colapsar el bioma coralino del Caribe. Van a aumentar el efecto invernadero y bueno, todo lo que va a implicar. Está cañón. Está cañón. O sea que tenemos 9 años. Y esto también pone a pensar que las medidas ambientalistas pues no funcionan porque se centran en el individuo y no en quiénes son los reales motores de la contaminación, la empresa. Nos hacen sentir la culpa de que sí, nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos, que se debe de hacer, eso es incuestionable, pero no se toca la gran industria. El año pasado, si no recuerdo bien, que tuvimos puntos IMECAS muy altos en la ciudad, lo cual hacía que la calidad del aire era deficiente. ¿Cuándo escucharon que pararan las fábricas? ¿Cuándo, chicas? Nunca. De hecho, hay un documental muy padre en Netflix, no sé si lo han visto, no me acuerdo cómo se llama, pero habla sobre eso, pues el consumo de cosas que dañan a la naturaleza y que a nosotros también, pero como son de grandes industrias, pues no te dicen que no lo consumes, al contrario, incitan como a consumirlo. Exactamente, exactamente. La verdad es que está muy duro
Véanlo también en las industrias que se apoyan. Se hace una fuerte crítica a quienes consumen carne, la industria ganadera. Es totalmente válido, pero no se considera, por ejemplo, el daño que hace la agroindustria en el hábitat, ¿no? Sobre todo los monocultivos, que bueno, al final es lo que satisface la demanda del mercado vegano. Entonces ahí el problema no es tanto los hábitos, sino pues qué onda con lo que hay detrás, ¿no? El papel del gran capital. Y no es de gratis que en ese sentido aquellas comunidades que tienen lógica diferente en su relación con el medio ambiente, por ejemplo, que no tienen esta noción de propiedad privada ni de usufructo, pues sean los principales defensores ambientales. Y a la vez, pues desafortunadamente son los que más están padeciéndola en los asesinatos. Es que es una bronca tremenda. Otra cuestión que también está muy en boga al respecto es la idea de no tener hijos. Se está generalizando mucho este rollo de, como quiero cuidar al planeta, no quiero tener hijos. Ahí ya se está conectando con un tipo de ideología bastante conservadora que se llama ecofascismo, en el cual se vincula toda la culpa de la destrucción del medio ambiente al individuo y no reitera la lógica de producción, lo cual hace que se afiancen más todavía las desigualdades sociales. Y bueno, esa es una cuestión muy personal, tener o no tener hijos, pero el hecho de que no tengas no implica que también abones demasiado en la mejoría del medio ambiente. Aun si todos nosotros no tuviéramos hijos, esto no se para. No estamos atacando el problema de raíz. El problema de raíz es el gran capital, la lógica de consumo. Y es lo que no se aborda. Y por eso las medidas ambientales resultan ser un fiasco. A pesar de que han habido acuerdos acuerdos internacionales, desde el protocolo de Kioto en el 92, ahí, por ejemplo, lo que causaba mucho barullo era el adelgazamiento de la capa de ozono, producto del efecto invernadero, que es lo que también va a elevar aún más la Tierra. Y de lo más reciente son los acuerdos de París, en donde pues se impugna una cantidad de dinero para quien supere una determinada cifra de contaminantes, pero bueno, ahí es en donde entra la desigualdad, porque países en vías de desarrollo como el nuestro, tantito se pase y ya pagamos una la nota, lo cual les involucra también alentar el desarrollo industrial, pero países como China y como Estados Unidos les vale un cacahuate, pagan o simplemente no pagan y siguen contaminando. El 65% de la contaminación mundial, chéquense qué friolera cantidad, proviene de Estados Unidos, China y Europa Occidental. El 60% de la contaminación del mundo. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿A quiénes debemos de alguna manera darle su jalón de orejas? Si nos vamos con el país, pues, lejos de ser sensible a estas problemáticas, resultan ser, pues, más salvajes. Piensa en lo que están haciendo en el Tren Maya, que es también un proyecto polémico, lo que se intentó hacer con el aeropuerto. El daño ambiental está terrible y quienes alzan la voz son las comunidades del lugar. Ahora, apelan a un beneficio económico. ¿Ese beneficio realmente para quién va a ser? ¿Para las comunidades o para las empresas que ahí invierten? Y esas estructuras, ¿por qué se ponen ahí? Esto es para mover el comercio internacional. Si es que la idea de progreso no va para todos. Y mientras no se cambie eso, pues vamos a seguir teniendo estos problemas. Así es que más que ambiental, el problema es más político y económico. Está cabrón, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No?
Bueno, un efecto más, un trastorno más del medio ambiente es el fenómeno del Niño. Es un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial. O sea, estas se va a formar a partir del choque de dos corrientes marinas que va a provocar lluvias, que va a generar inundación en la costa y cambios en esos climas. Eso va a ocurrir entre diciembre y abril, más o menos, y por eso se le nombra el Niño. ¿Ok? Ahora, ¿qué efectos va a tener en el planeta? Pues va a incentivar el calentamiento global y va a agravar las temperaturas del mar. Vamos a tener la pérdida de especies por el cambio de temperatura y también van a surgir enfermedades tropicales que antes estaban erradicadas, pero que ahora vuelven a aparecer, como es el caso del cólera. En nuestro país, ¿qué es lo que va a aparecer? Pues bueno, van a ser lluvias y fríos más fuertes en invierno y hay mayor humedad. No sé ustedes, pero eso sí se está sintiendo. Me acuerdo que hace unos 6 años llovió tan fuerte, creo que fue en el 2014, 1 de enero, llovió tan fuerte que se inundaron varias zonas de la ciudad. Tal parecía que estábamos, no sé, como por agosto, septiembre, no enero. Y bueno, acá en casa se cayó el Tirol, que lo recomiendan mis papás, un relajito. Y ya ni hablamos de las épocas de calor, cada vez son más desesperantes aquí en la ciudad. Y los fríos también son más cortos, pero extremosos. El que yo sentí del 2020 sí estaba medio complicadito, aunque ahorita ya se está sintiendo calorcito. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo ven estas chicas? Eran. ¿No? No, profe. Bueno, vamos a lo que sigue. Y son las mareas negras. Conocemos como mareas negras a la masa oleosa que se forma cuando hay un derrame de petróleo en el mar. Es esta cosa nauseabunda que hace que el oxígeno no llegue a la superficie y ahoga a los peces. Es una de las formas de contaminación más graves que puedan existir, debido a la gravedad de daños que va a originar y el tiempo y esfuerzo que se requiere para resarcirlos. Esto es muy, muy difícil y deja daños imperecederos. O bueno, que tardan mucho en salir avantes. Hace como 15 años hubo uno muy fuerte en las costas de Tabasco. También en Galicia, un par de años antes, ocurrió otro igual y bueno, es de lo más terrible que pueda suceder. Tan solo vean la foto, está de verdad impresionante. O sea, está cañoncísimo eso. ¿Sale? Una pregunta. Sí. ¿Cómo ves esta tendencia de la que se habla y que creo que tiene que ver con esto que decías de los tratados de París o algo así, ¿no? Ajá. Bueno, oigo que muchos hablan que, por ejemplo, el petróleo pues esta materia prima ya va a ser como obsoleta en 10 años. ¿Crees que sea así? Que la ¿Con tendencia el es, por ejemplo, petróleo? usar otro tipo de energía. Sí. Pues va a tardar, ¿eh? Va a tardar, pero yo pienso que sí puede ser. Que sí puede ser. Va a Pero no creo tardar, que en pero 10 años. no, en 10 años no. No, porque tendrías que hacer una renovación tecnológica bárbara. Y eso implica ser flexibles con los precios. No sé, está cañoncísimo. 10 años no creo. No sé. Es que oigo que muchos hablan de que
Por ejemplo, no sé si has dicho que en Europa y en Ajá. otros países ya están haciendo, por ejemplo, medios de transporte con, ay, no sé si es biodiesel o no sé qué sea, pero ya es Sí. otro tipo de combustible que, o energía eléctrica o eléctricos. Sí, eso cada vez es más común. Pero no creo, la verdad, que sean 10 años. Y por esa razón, eso se conecta con la geopolítica. Por esa razón es que los lugares que tienen cobalto, que tienen litio, que tienen coltán, todos estos minerales raros que sirven para hacer las famosas energías eco-friendly, pues resultan ser muy importantes a tal grado que, bueno, no es de gratis que países como Venezuela, el Congo o incluso nuestro propio país tengan pues bastantes inconvenientes, sobre todo de políticos, porque eso al final implica un abaratamiento de los costos, sobre todo de la venta de la materia prima, y pues eso hace que se potencialice más su consumo. Pero está bárbaro, ¿eh? Está bárbaro. Ahora, se han apurado en investigaciones de ese tipo porque se plantea que las reservas del petróleo mundial están por agotarse. No estoy muy seguro cuánto tiempo están dando de chance, pero ya se están acabando. Eso y que también se percataron que el calentamiento global realmente está afectando. Pero el capitalismo, por eso no hay capitalismo verde, busca la manera de salir adelante sin cambiar la lógica de producción. Entonces, si hacemos un balance, estas energías ecosustentables tienen un impacto ecológico, en algunos casos igual o más que el uso de hidrocarburos. Pero como vende, tiene buena imagen y aparentemente si funciona, pues ya se hace. Es un problema complejísimo. Ahora no estoy diciendo que entonces le sigamos apostando a los hidrocarburos, no. El problema no es qué vayamos a hacer, sino cómo lo estamos haciendo. Y todo dentro del margen de capital, a como hemos venido dando, pues está muy cañón. Está Es muy que sigue cañón. siendo un problema económico y Y político, sí, por donde le veas. De nada sirve de que tú te desarrolles una patente en donde te hagas, no sé, va a sonar, perdón, muy banal. Un coche como el de DeLorean de Volver al Futuro 3 en donde se movía con basura. Si al final lo pones en esta lógica de oferta y demanda. Porque no nada más es la energía, son los otros materiales con los que vas a hacer el coche. Y ahí no estás incidiendo. Decía Marx que el capitalismo destruye dos elementos que son los que los hacen funcionar, los recursos naturales y los recursos humanos. Es una de esas paradójicas que tiene el capitalismo. Pero que nadie ve, reitero, por eso las medidas ambientales que proponen algunos especialistas resultan tan raquíticas, porque no están focalizadas en donde debe ser. Muy padre la educación ambiental, sí, la necesitamos, es indudable, pero no juntándonos todos nosotros, nos vamos a poner el tú por tú con el parque industrial que está en Vallejo, aquí en Ciudad de México, o con los que están en Puebla, que seguramente algunos de ellos ya conoces, Gerardo, o los que hay en el norte del país. No sirve de mucho, solo que ahorita están súper encandilados con ello porque eso además genera buena imagen, ese relajo de las empresas responsables ambiental y socialmente, que a mí la verdad no me la creo para nada. Pero te genera buena imagen, se aprueba y al final esa simpatía se traduce en campañas de publicidad. Y algunas son tan colmilludas que en vez de ocupar sus recursos humanos, ocupan el voluntariado. Ahí tienes esta campaña de, creo que fue Coca-Cola, que dice, así vamos todos a limpiar las playas y por cada botella que tú nos des, nosotros te vamos a dar eso. Todo eso tiene un objetivo publicitario. Como limpias la imagen de la creo que también empresa, al final te consumen. Se te cortó la... al final digo que también les beneficia en los impuestos, Ah, no pagar claro, impuestos, claro, sí, hay un sí, jineteo tener de esta impuestos. Sí,
como título de empresa responsable, ¿no? Ambientalmente responsable. Sí, sí. Voy a hacer una analogía que suele aparecer en español. Eso de lo sustentable es a lo socialmente responsable con los empleados. Es la misma lógica. Aparentemente yo cedo, soy más comprometido con mi entorno, pero al final todo se traduce en hacer una mayor eficiencia en la explotación. En este caso, los recursos naturales. Lo que sucede, y seguramente tú lo sabes mucho mejor que yo, con el coaching, la psicología motivacional y todo esto que implementan en las empresas, es para que el individuo se sienta cobijado, se sienta que forma parte del club, pero sin transformar realmente sus condiciones. Y por supuesto que te va a producir más y no va a haber descontento. Es prácticamente, es algo muy parecido, pero enfocado a estos dos ámbitos que planteaba Marx. Pero que si lo vemos con ojo crítico, no te cambia nada. Al contrario, incentiva más la explotación. Bueno, eso es algo que, ya que estás acordándome que estás estudiando economía, eso es algo que a lo mejor te vas a encontrar de una manera muy interesante en tus clases. Ya después ahí nos darás alguna conferencia. Que está canijo, ¿eh? Yo, siendo honestos, no alcanzo a ver el modo en cómo desarrollar una economía que concilie este progreso material, pero al mismo tiempo sin dañar el medio ambiente. No la concibo. No sé cómo. Por lo menos desde la lógica del capitalismo, no sé cómo. No me alcanza lo que sé para resolver esa paradoja. Y tampoco conozco lo suficiente de otras alternativas como para crear otro tipo de economistas. Ahí me tendría que chutar un posgrado en economía política. Ahí coméntale eso también a tu hermano, Itzel, que él también es economista. Nos da unas pláticas. Yo la verdad no veo cómo. Así que se escapa de mi clarividencia y de mi Sí, de superpoderes. hecho, Ajá. apenas estábamos hablando y me contó de una estrategia que que tenían las empresas así como Bershka, Cuidado con el Perro, todas esas tiendas de ropa, Ajá. al dar las bolsas que decían que eran reutilizables, pero manejaban esa parte como de eco-friendly cuando realmente no estaban ayudando al planeta. Bueno, ese tipo de cosas estábamos platicando apenas. Sí, es lo que también sucede, por ejemplo, con esto de sustituir el plástico con otras telas o con el papel, que no sé si recuerdan que hubo una mala campaña al plástico y volvían a ocupar que el periódico se hacían así como capirotes, son conitos en donde se cargan cosas, o bolsas, ¿no? De Ixtle y todo eso. Pero el problema es que sí, dejas de consumir plástico, pero te acabas los árboles porque necesitas la celulosa, o terminas haciendo monocultivos de Ixtle para hacer esas bolsas. Y además esas prohibiciones que son También, tipo... bueno, Ajá, adelante, adelante. no, continúe. Ah, bueno, y también, por ejemplo, esas Bueno, medidas de los... también, ¡Ay! Bueno, vas. continúe. Bueno, y también, por ejemplo, esas medidas... Bueno, yo también, Vas primero, vale. Vas. continúe, ya. No, No, primero usted. ok. Bueno, esas medidas, es parte de los bloopers, viene en la edición especial DVD del curso. Les decía que esas medidas reduccionistas de así de, vamos a desocupar el plástico o ya no ocupemos tal recurso porque es dañino. Pues también viene un impacto social, porque cuántas economías, es que todo está encadenado, cuántas economías familiares dependen de la producción de ese material. Dejen de lado las transnacionales, porque esas nunca pierden, sino en los pequeños negocios, en las pequeñas fábricas familiares.
que sí dependen de la producción de ese material. O sea, otra bronca es eso, que no haces un sustituto para que de alguna manera esas personas puedan subsistir. O sea, son prohibiciones a lo baboso, que nada más atacan el problema encimita, pero que no regulan lo demás y al final el problema se agrava. Les digo, medidas tipo el Partido Ecologista Mexicano. Liberemos a los animales del circo. Sí, güey, pero ¿qué vas a hacer con ellos ya liberados? ¿Cómo los vas a mantener? Y al final a los pobres los terminaron sacrificando. Es algo muy triste. Ahora sí, vas, Brenda. Gracias. Y bueno, también está como, a mí, bueno, la verdad de la campaña de prohibir los usos de los plásticos, pues sí, al principio se me hacía muy buena, pero ya después yo me puse a investigar un poquito más y pues se supone que debemos usar como bolsas biodegradables, ¿no? Entre comillas. Pero yo creo que el manejo de los desechos es muy malo, porque por ejemplo, las bolsas biodegradables, o sea, sí son biodegradables, pero en compostas industriales, o sea, son compostas muy grandes a temperaturas muy elevadas y no es algo que nosotros podamos reintegrar a la tierra, o sea, nosotros como consumidores de las bolsas biodegradables. Entonces, pues las fábricas no se hacen responsables pues de recolectar las bolsas biodegradables o los desechables biodegradables y al final terminan siendo lo mismo, o sea, terminan siendo pues basura porque pues no se integran al medio ambiente de una manera como más sencilla, como una composta casera o algo así. O pues igual está el problema de los jabones biodegradables. O sea, es que la palabra biodegradable Es un es cliché como la tendencia de publicitario. ahorita, pero pues no es como la solución. Ajá, o sea, no es como la solución al problema que tenemos con la contaminación. Por ejemplo, lo de los jabones, que el jabón Roma y no me acuerdo qué otras marcas tienen como la palabra biodegradable en su publicidad, pero a lo mejor sí le hace bien al agua o algo así, pero afecta a los ecosistemas, o sea, puede que crezcan algunas otras algas que se coman a, al, a la vegetación o algunos animales que ya viven ahí. Entonces es un problema muy grande que pues realmente nosotros como consumidores debemos como investigar qué es lo que consumimos y cómo podemos deshacernos pues de esto, del producto que nosotros ya compramos. Sí, exacto, ¿no? Y también los procesos que involucran el supuesto reciclaje. Comentaste algo bien, bien interesante que es ocupar altas temperaturas para generar esas compostas. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué vas a recurrir? ¿Al gas natural, al petróleo? Y al final, ¿qué haces con esos gases? Se van a ir a la atmósfera. Entonces el caldo resulta más caro que las albóndigas. Pero, como bien lo dijiste, hay ciertas palabras que generan un cliché publicitario y también, reitero, limpian la imagen del productor. Hagan un análisis de discurso bastante profundo de lo que te están diciendo y te quedas de, no, espérate. Al final, como dirían por ahí, pues nos están dando a tole con el dedo. Y vuelvo a lo mismo, la bolita le están echando al individuo, no a quienes realmente son los originarios de este problema. O sea, es una bronca muy, muy fuerte la que nos estamos enfrentando. Y de nada sirve que hayan buenas medidas ambientales si no va acompañado de la parte social. Es lo que les comento. No vean las cosas de una forma así de, es que esto nada más atañe a la biología. No. Vean qué impacto tiene en el desarrollo económico, político y social de una comunidad, cómo incide en su cultura. Y eso es algo que desafortunadamente también ha quedado muy parco en las propuestas ambientales. Reitero, el caso del Partido Ecologista de México y de algunas organizaciones civiles va en esa línea. Se quedan en la parte autoritaria. Vamos a reducir, vamos a eliminar, vamos, bla, 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 bla. Suena muy bonito. Pero ¿cómo lo vas a sustituir? Dos, ¿cómo vas a amainar el golpe económico y social de esas medidas? Y tercero, ¿qué tan efectivo es? Una de las iniciativas que por ahí escuché que me pareció
muy interesante en donde se vinculaba no solamente la parte social, no es esta directriz muy vertical que viene del Estado hacia las comunidades, sino que integra de una manera muy, muy interesante y escucha a los pobladores. Es un programa de conservación de los tiburones en la costa, creo que es de Sonora, no, California, no me acuerdo bien, pero es de por ahí. Esas comunidades pesqueras dependían mucho de atrapar tiburones porque las exportaban a Japón y de ahí se exportaban las aletas a ese mercado y todo muy padre. Como eran cooperativas, pues el dinero iba directo a los pueblos, pero el problema de ahí es que eso involucró una escasez del tiburón. O sea, comenzó a bajar el número de la población a niveles muy drásticos. Entonces intervino con navío, hubo por ahí un colectivo de buzos que, como yo, son fans de los tiburones. Bueno, yo no sé nadar. Es el único animal que tendría como mascota. Y bueno, lo que llevaron, porque además fue un equipo en donde estaba un biólogo marino, un antropólogo y un economista. O sea, algo también clave ahí fue la interdisciplinaridad. ¿Qué ocurre? Que hay una formación en la gente. Se le cambia el valor del tiburón. Y se convenció a los pobladores que los tiburones valían más vivos que muertos. Lo que planteó el biólogo marino era hacer un ecoturismo en donde a través de medidas de seguridad muy, muy estrictas, la gente pudiera bucear con los tiburones. O sea, en jaulas observarlos. Y que esa lana fuera la comunidad. Y que la misma comunidad gestionara la cuestión de los hoteles, el transporte y bla, 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 bla. Y pegó. De esa manera es lo que les digo. Pudieran haber algunas cosas. Pero tendríamos que romper muchísimos lineamientos que aún imperan. Y sobre todo, que se revalorice el papel de la producción de conocimiento. Que haya una inversión en cultura, en ciencia. No ocupar a las universidades como fábricas que producen artículos y textos que, bueno, vayan ustedes a ver qué tan efectivos son para mantener una cierta calidad académica, ¿no? En fin, son muchas cosas las que hay que cambiar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Bueno, pues sin más, chicos, chicas, Jera, agradezco infinitamente su asistencia a la sesión de hoy. Lamento que hayamos tocado un tema tan fuerte, pero bien en el temario, y además que las perspectivas pues sean algo pesimistas, pero al final no es quedarnos como vemos, solamente llorándonos y quejándonos, sino hacer algo, saber focalizar mejor dónde está el problema. Y bueno, como universitarios, pensar en soluciones, no quedarse nada más aquí en pláticas entre cuates, sino pensar en soluciones. Y no sé ustedes, pero yo soy, sonará utópico, idealista, pero soy partidario del poder de la sociedad civil. Digo, es un sueño guajiro, porque tenemos una cultura política del nabo. Pero si nosotros como sociedad civil presionamos para que estos excesos que vienen de las grandes empresas no se lleven a cabo de una forma tan fácil y obliguemos al gobierno a hacer la chamba, puta, otra cosa sería. Y eso va desde organizarse con los vecinos de la colonia para por si tiene una fábrica que se pase de baboso, oye, bájale 3 rayitas, ¿no? Ve cómo está nuestra salud. Desde ahí se empieza. Pero en fin, también es un terreno muy duro de horadar, pero no nos queda de otra, ¿no? Todavía no han desarrollado tecnología para colonizar otros planetas y les puedo asegurar que ni ustedes ni yo vamos a ser seleccionados. Esa es la lógica del capital. Quien tiene, paga. Quien no, ya te fregaste.
Y lo pueden ver en lo que ahorita están enfrentándose en el examen. ¿Sale? Así es que voy a poner guapa esta presentación junto con las demás. Yo sé que les debo varias. Y se las voy a proporcionar. Esta no es promesa de funcionario público, sino va en serio. Solamente que me he quedado un poco corto de tiempo, pero les prometo hacer eso. Y pues bueno, si alguien tiene curiosidad en saber más del taller de orientación para aprender mejor en ciencias sociales que voy a dar el fin de semana, pues mándenme un mensajito y con todo gusto les paso hasta el programa. ¿Sale? Bueno, ahorita les paso el programa que quiera leer. Y si les late, pues ya nos estaremos viendo el sábado y el domingo de 1 a 3. ¿Ok? Bueno, algo que quieran comentar. Este tema estuvo muy bueno, ¿eh? La verdad es que disfruté mucho la clase. ¿No? Pues bien, les agradezco mucho su asistencia y nos vemos en algunos casos mañana con filos, en otros el miércoles en historia y los que solamente me acompañan en geo, pues hasta dentro de 8 días. ¿Sale? Cuídense mucho, vivan bien, quémenlo todo. No, no es cierto, eso es ecológico. Hagamos una revolución ecológica sustentable. Pero sí. Cuídense mucho, buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches, bye. Bye.